Venga, una pregunta rápida. ¿Té negro o té verde? Parece que es solo una cuestión de gustos, ¿verdad? Pues agarraos, porque los datos cuentan una historia mucho más sorprendente. Hoy vamos a meternos de lleno a desvelar qué se esconde realmente detrás de la percepción de estas dos bebidas tan populares. Y aquí está nuestra pregunta de partida. Queremos saber si, más allá de gustos personales, la gente valora de forma distinta el té negro y el té verde. Y sobre todo si esa diferencia es estadísticamente real. Parece una pregunta sencilla de sí o no, pero veamos qué dicen los números. Muy bien, pues empecemos por lo más básico, como tiene que ser. La primera parada en cualquier análisis es la comparación directa. ¿Qué pasa cuando ponemos los datos de ambos test, uno frente al otro, sin más? Y aquí lo tenemos, nuestro primer resultado. Esta tabla nos enseña la diferencia media en la percepción, pero la clave, lo que de verdad importa, está en la última columna, el p-valor. Un valor de 0,449 es, para que nos entendamos, muy alto. Así que la conclusión inicial es esta. Según este primer análisis, la respuesta es no. No hay una diferencia estadísticamente relevante entre cómo se percibe el té negro y el té verde. Podríamos decir caso cerrado, ¿no? Podríamos parar el análisis aquí mismo y quedarnos tan anchos. Pero claro, si algo hemos aprendido al analizar datos es que la primera respuesta casi nunca es la historia completa. ¿Y si nos estuviéramos perdiendo algo importante? ¿Y si hubiera por ahí un factor oculto que lo cambiase absolutamente todo? Y efectivamente, lo había. En el estudio original se tuvo en cuenta otra variable, un factor que llamaron estímulo. Y esta pieza, como vamos a ver ahora, no es un simple detalle, no, es la clave que resuelve todo el misterio. A ver, ¿y qué significa esto de estímulo? Pues básicamente se dividió el experimento en dos contextos diferentes. Por un lado, exposición, que podemos imaginar como un primer contacto, algo más superficial, una primera impresión. Y por otro, evaluación, que ya implica un análisis más directo, más profundo del producto. Son dos escenarios muy distintos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Cuando analizamos el efecto de este factor estímulo por sí solo, resulta que es enormemente significativo. Solo hay que mirar ese p-valor, es inferior a 0,01. Esto nos está gritando que el contexto en el que se prueba el té lo es todo, que cambia drásticamente la percepción general. La historia se acaba de complicar, y mucho. Bueno, hemos pasado de una respuesta simple a tener dos factores que importan, el tipo de té y el contexto. Pero el verdadero descubrimiento, el momento eureka de todo este análisis, llega cuando vemos cómo estos dos factores juegan juntos. Antes de ver el dato final, quedémonos con esta idea. Un efecto de interacción significa que las dos piezas de nuestro puzzle no actúan por separado. El efecto del tipo de té no es siempre el mismo, sino que depende de si estamos en un contexto de exposición o de evaluación. Una cosa afecta a la otra. Y aquí está la joya de la corona, la interacción entre el tipo de té y el estímulo. Fijaos en ese p-valor, otra vez, inferior a 0,001. Esto es una señal clarísima. Vamos, es la confirmación estadística de que la respuesta a nuestra pregunta inicial no es un simple sí o no. La respuesta correcta es depende. Y esta es la idea clave con la que nos tenemos que quedar. No podemos hablar del té negro frente al té verde de forma aislada como si fuera una verdad universal. La pregunta correcta es siempre ¿en qué contexto? Porque, como vamos a ver ahora mismo, la respuesta cambia por completo. Muy bien, pues ahora que ya sabemos que la clave está en la interacción, vamos a desmenuzar esos resultados. Vamos a ver qué ocurre exactamente en cada uno de los escenarios para por fin entender la historia completa. Este gráfico es genial, porque nos permite ver toda la historia de un solo vistazo. Cada una de esas barras representa uno de los 4 escenarios que hemos estado comentando. A simple vista ya se ve que hay diferencias muy interesantes. Vemos cómo las barras cambian de altura no solo entre test, sino también, esto es lo importante, dependiendo del contexto. Vamos con el primer gran hallazgo. En ese contexto de exposición, de primer contacto, resulta que el té negro no solo es diferente, sino que se percibe de forma significativamente más positiva que el té verde, y con una certeza estadística altísima. Esto, claro, contradice por completo la primera conclusión a la que habíamos llegado. Pero atención, porque aquí viene el giro final. Cuando pasamos al contexto de evaluación, a ese análisis más profundo, ¡pum!, se le da la vuelta a la tortilla. Ahora es el té verde el que obtiene una valoración significativamente más alta que el té negro. Es el mismo producto, pero la percepción es opuesta según el contexto. Es fascinante. Y el análisis nos da todavía más detalles. Para el té negro, el cambio de percepción entre la exposición, que era positiva, y la evaluación, que es más negativa, es drástico y estadísticamente muy claro. En el caso del té verde, su percepción también mejora en la evaluación, pero esa diferencia es menos pronunciada.
casi en el límite de lo que se considera significativo. Esto nos sugiere que su valoración es un poquito más estable entre los dos contextos. Bueno, hemos pasado de una respuesta que parecía súper simple a un escenario lleno de matices. Vamos a resumir este viaje que hemos hecho a través de los datos para extraer la lección más importante de todas. El recorrido ha sido muy claro, ¿verdad? Empezamos con una conclusión que parecía hasta aburrida. No hay diferencia. Pero en cuanto introdujimos el factor del contexto, del cómo se prueba, descubrimos una historia mucho más rica y compleja. La gran lección es que las cosas no son simplemente mejores o peores. Su valor percibido depende enormemente de cómo y cuándo se presentan. Y esto nos deja con una última reflexión que va mucho más allá del té. Empezamos con una simple bebida caliente, pero hemos descubierto un principio fundamental. Si algo tan básico como la percepción de un té puede cambiar tanto con el contexto, ¿cuántas otras opiniones y decisiones que consideramos fijas y firmes podrían ser en realidad producto de las circunstancias en las que las tomamos? Ahí queda eso.